Buenas tardes. Pertenezco al grupo conformado por la doctora Angélica Peñalosa y la doctora Ana Moreno y vamos a hablar sobre el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto nace de un acuerdo internacional de la tercera reunión anual de las Naciones Unidas en 1997 en la ciudad de Kioto, Japón. El protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigencia el 16 de febrero del 2005. Fue aprobado por la Unión Europea y 186 países. El objeto principal del mismo era el disminuir la emisión de gases de efecto invernadero sobre el cambio climático. Dentro de estos países tenemos que lo firmaron 84 países. De estos 84 países, 46 fueron los que lo ratificaron. El protocolo de Kioto fue aprobado acá en Venezuela, o Venezuela se adhirió al protocolo de Kioto el 4 de febrero del 2004. Consta de dos periodos. El primer periodo abarca desde el 2008 al 2011. La Unión Europea lo firmó en el 2002 y entró en vigencia en el 2005 con la aprobación de Rusia y 180 países más. El objetivo era disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero en un 5.2%. A este protocolo, en su primer periodo, se sumaron también la Unión Europea y Japón. Pero China, Australia y Estados Unidos no lo rechazaron. El segundo periodo va del 1 de febrero del 2013 al 31 de diciembre del 2020. Aquí ocurre la enmienda de Doha. Esta enmienda de Doha era reducir al menos un 18% de la emisión de gases de efecto invernadero. Para ello tenían que contar con la aprobación de 55 países para disminuir con ello un 55% del efecto de los gases. En este periodo, Estados Unidos, Australia y Canadá se negaron a firmar el mismo. El protocolo de Kioto establece mecanismos especiales para que los países firmantes puedan cumplir con sus objetivos aplicando medidas nacionales y económicas. Uno de ellos es el comercio internacional de emisiones, el 2 son los mecanismos de desarrollo limpio y el tercero, mecanismos de aplicaciones conjuntos. En primer lugar, los datos correspondientes al periodo de la enmienda de Doha desde 1990 al 2018, se dice que una disminución de la emisión de gases de efecto invernadero en un 25%, lo cual superó la expectativa. En segundo lugar, el descenso de las emisiones en muchos países fue producto del fin de la Unión Soviética, porque se consideraba que la Unión Soviética era uno de los países de mayor producción de efectos de gases de efecto invernadero. Y tercero, la esperanza de un acuerdo de París, la esperanza del acuerdo de París, que estaba basada en las nuevas políticas, en las nuevas tecnologías, que todo ello iba a contribuir a la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Angélica Peñalosa y yo voy a continuar con la exposición sobre el protocolo de Kioto. Debemos saber que en el protocolo en el 2001 hubo un acuerdo llamado el Acuerdo de Bonn. A principios de este año lograron otra vez reunirse donde se iban a estipular una serie de cláusulas para que se cumplieran las normas y las exigencias del protocolo de Kioto. ¿Qué ocurrió en este año?
Según el acuerdo de Bonn, es lo que hizo que los países quedaran aún más comprometidos en cumplir con los objetivos planteados en el protocolo. Para esto, los países que realmente no cumplieran con reducir las emisiones o que no cumplieran con otros acuerdos dentro de este protocolo iban a ser sancionados. En este acuerdo también se llegó a ratificar que los países industrializados tienen que ayudar a la parte de la solvencia económica de los países en desarrollo para lograr concretar dichas actividades. ¿Qué ocurrió? A lo largo de este año, en octubre del 2001, es cuando vuelve el acuerdo de Marrakech. ¿Qué pasó con esto? Esto fue para terminar de acentuar lo que se acordó en el acuerdo de Bonn para poder llevar por unas buenas riendas el protocolo de Kioto. Pero en este acuerdo solo lo que se hizo fue terminar de ratificar y dejar cualquier aspereza en el protocolo de Kioto para su buen desempeño. En este año fueron cuando alrededor de 150 empresas se unieron para apoyar el protocolo. Estas empresas eran a nivel internacional, es más, ellos tenían el nombre de emisores 55. ¿Por qué? Porque 55 eran los países mínimos que deberían estar activos en el protocolo para que pudiese darse la reducción de los gases de efecto invernadero. Estas empresas realmente promulgaban mucho que gracias a este protocolo la economía podría irse por otras vías que pudieran ampliar la parte económica. Aquí, sin embargo, de que Estados Unidos era un país que más estaba reacio a cumplir el protocolo, habían empresas de Estados Unidos. Aquí habían empresas de la Unión Europea, de Suiza, de Nueva Zelanda, que realmente todas estas empresas querían que gracias a sus actividades lograran que se reunieran alrededor de 555 empresas en total, o como mínimo. Sin embargo, pues ellos eran una de lo que más promovían para el protocolo de Kioto. Otra cosa que debemos acatar es que el protocolo hay una perspectiva versus una realidad. ¿Qué pasa? Como ya mi compañera les explicó, los objetivos del protocolo eran lograr reducir la emisión de los gases de efecto invernadero que estaban ocasionando la contaminación de la atmósfera y con esto cambio climático y demás efectos. ¿Qué ocurre? Que para ese momento, cuando hubo las reuniones del protocolo, debían firmar alrededor de 180 países que realmente estuviesen comprometidos con el protocolo para lograr la reducción de estos gases. Eso era lo que ellos tenían como el proyecto del protocolo de Kioto. Sin embargo, de aquí a que se lograran que todos los países firmaran, que todos los países se comprometieran, pues fue un trayecto largo. Para la realidad fue que una de las cosas que no ayudó al protocolo de Kioto es que ellos realmente obligaban a los países industrializados a reducir las emisiones, mientras que los países en vías de desarrollo no tenían estas obligaciones, sino eran como lo podemos llamar como ciertas tareas que ellos tenían que cumplir, pero no tenían tanta obligación como los países industrializados. Esto llevó a un choque. ¿Por qué? Porque los países industrializados tenían que quedar comprometidos a que iban a impulsar a los países en vías de desarrollo para que pudiese darse el efecto de reducir las emisiones de manera completa. Cuando se comenzó a dar el proceso de iniciación en el protocolo de Kioto, hubo una reducción que realmente fue muy buena para los gases de efecto invernadero. Sin embargo, con el paso del tiempo fue lo que se vio que los países no lograron esto, los industrializados. Entonces, aquí hubo el choque de la parte económica con lo que realmente se había querido comprometer el protocolo. Entonces, hubo un gran compromiso de parte de los países en vías de desarrollo que llevó a la reducción, pero luego de cierto tiempo lo que generaban los países industrializados fue tanto que opacó los avances que habían tenido los países en desarrollo. Por eso se realizaron estudios donde se logró evidenciar que alrededor de un 40% había aumentado en lugar de reducirse las emisiones. Por esto entra lo que se ve como Estados Unidos, China y Canadá. ¿Qué pasa? Estados Unidos era una de las potencias importantes para la participación del protocolo de Kioto, porque solo él producía alrededor del 50% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. ¿Qué ocurrió? Que países en potencia como ellos tres les hizo difícil seguir el protocolo porque entraron en un choque de la parte económica. Ellos se dieron cuenta que invertir en todas las industrias para poder cambiar la manera de generar energía
por una fuente que realmente fuese saludable para el planeta, iba a ser muy complicado, iba a ser muy costoso. Es por esto que ellos deciden renunciar, además de que en un momento de no cumplir con la reducción de las emisiones iban a ser sancionados. Global es lo que dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU en el 2019, en donde él dice, citamos: la emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática es causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas, la tecnología está de nuestro lado. Esto ha sido todo por hoy.